Crónicas de espanto. Más de 80 episodios. Sembramos el terror e intrigamos a la mente con los relatos de criminales, de asesinos, de sujetos audaces y con las leyendas, los misterios del México profundo, de los lugares más conspicuos y los rincones que apenas atisbamos en cada una de las ciudades, de los ranchos, de los extremos geográficos de nuestra gran nación, México. Y hoy hablaremos de una historia que no es de terror, puede ser de amor, tiene un desenlace feliz con su dosis de peligro, tiene las ironías y las paradojas que acompañan a un relato que versa entre la prosa y la armonía de unas cuantas sílabas. Hablamos del virreinato del siglo XVIII, de ese México que se platica poco, de esa parte de la historia que pareciera escondida o avergonzante, pero en realidad es donde se forjó la identidad nacional. Hay un buen de leyendas que se generaron en el tiempo en que México fue un virreinato, el mayor en cuanto a dinero, a cuanto plata proporcionaba a su capital, que era España. Pero dejemos esas referencias y hablemos de la historia de Don Juan el Galán. Corría el año de 1740. Eso de que corría el tiempo es una forma simple de hablar. Lo que puede ser más ilustrativo, si hablamos de la Ciudad de México y de la antigua Tenochtitlan, es decir, que el agua de las acequias que atravesaban la Ciudad de México despedían olores mezclados entre orines, secreciones y basura. Un lago que se estaba secando y una ciudad que crecía de a poco, y la ciudad rodeada de estos miasmas como una especie de drenaje destapado. Cuando llovía, se daba gracias al cielo, porque eso permitía que el agua de las acequias corriera con más fuerza. Ya se había desfogado buena parte del lago de Texcoco, pero el agua estancada en su paso, que permanecían varios de los canales que atravesaban la Ciudad de México, pues la mayor parte del año era hedionda, aletargada, generando miles de bacterias, supurando enfermedades. Pero ni hablar, era la capital del virreinato, allí había que vivir. A todo se acostumbra el ser humano. Vivir en este tipo de condiciones era cosa de ver, de oler, de sentir en la época a la que nos referimos. Gobernaba en Nueva España el virrey don Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte y caballero de la Orden de Santiago, originario, valga la curiosidad, de Lima, Perú. La ciudad en México se movía lenta por los fríos de un invierno crudo que entumecía los músculos, cuando el coronel y prior del consulado don Juan Gutiérrez Rubín de Celis se enamoró como jovenzuelo de la bella y sensual sobrina del virrey, doña Sara de García. Dicen que el amor mantiene los leños prendidos en la chimenea, cuales ascuas o carbones ocultos. Pero Sara, hermosa dama, en la candidez de su vida contaba apenas con 18 abriles.
Sí, apenas cumplidos, pero muy bien distribuidos, hay que decirlo. Le sobraban curvas y también pretendientes. Entonces, su casa, que estaba en la calle que hoy se llama Argentina, era lugar donde varios jóvenes se acercaban y trataban de frecuentarla. Desde que don Juan Gutiérrez la vio en una fiesta en el Palacio Virreinal, la empezó a cortejar. Doña Sara, como lo exigía el protocolo del flirteo de aquella época, se dejaba querer, pero se negaba a darle el sí rotundo que con ansias esperaba el caballero para explayar su deseo. Y dejemos ahora las bondades y los atributos de Sarita y hablemos de don Juan el Galán. ¿Quién era don Juan Gutiérrez Rubín de Celis? Bueno, pues nada más y nada menos que un gentil hombre de alcurnia que llegó a la Nueva España con una inmensa fortuna y ya instalado en estas tierras, acrecentó su riqueza y su fama de potentado. Y además, por si eso fuera poco, era un hombre con cargo público en la aduana al servicio del rey. Su fama y nombramiento le otorgaban una excelente reputación. Claro que su dinero le ayudaba en tal distinción. Como caballero de la Orden Militar de Santiago, podía presentarse en los saraos organizados tanto por la corte como por el alto clero. Pero cuando este caballero se enamoró de la pequeñita Sara, solo tenía un pequeño, gran inconveniente: su edad. En su haber sumaba 59 años, ya pellizcando los 60. Sí, sabemos que en el caso de los quesos y los vinos importa la edad, no en lo demás. Si el cuerpo y las ganas hacen rejuvenecer, pues se vive como se puede. ¿Qué importaría la edad si el amor hacía caminar a don Juan Gutiérrez de nueva cuenta, erguido y orgulloso? Pura alquimia sería la mezcla de edades 60-18. Y a quien la fortuna le sonríe, puede ser ostentoso en su vida. Y así era don Juan el Galán. Se daba sus lujos. Siempre se le vio transitar en su litera o en su carroza, siempre jalada por finos corceles. Tanto la litera como la carroza recubiertas de seda, adornadas con cortinillas de terciopelo rojo y siempre bordadas con hilos de oro y de plata. Y si excavamos un poco más en lo que son los archivos de la historia de don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, se le conoció como tal con esa ostentación y presunción desde 1716, cuando otro virrey, don Baltasar de Zúñiga, tuvo a bien realizar unos festejos para su toma de posesión. Ese fue el primer gobernante que llegó soltero a la Nueva España. Hombre joven y joven murió después de 5 años de dejar el gobierno virreinal aquí en México. Incluso mandaron de Madrid su corazón para guardarlo en el convento de las monjas capuchinas. Y en esa fiesta, el duque era elegante en el vestir y en el calzar. En las mejores ocasiones le gustaba lucir una enorme peluca blanca que ya se acostumbraba al estilo francés. Sí, Luis XIV, Luis XV, con raya en medio y abultada, que le caía como cascada sobre los hombros. En esa fiesta, la de 1716, como todos los asistentes que derrochaban sonrisas y saludos, don Juan el Galán lució sus mejores galas y claro que 24 años menos de la historia que les cuento. Se fue a los extremos en el lujo, porque llegó forrado de joyas sobre su traje. Solamente los bordados de perlas e incrustaciones de pedrería en la casaca que portaba representaban 33,000 pesos de oro, sin contar el valor de sus cadenas, anillos y alfileres de oro prendidos sobre la seda blanca,
con encajes en cuello y pecho. Por si fuera poco, portaba broches de oro y plata en su sombrero de ala ancha y hebillas también de oro en sus calzas. ¡Ah! ¿Y qué decir de las incrustaciones de rubíes en las empuñaduras de su daga y de su espada, ambas de la buena fábrica de Toledo? Por donde se le viera, en esa primera fiesta, el potentado don Juan el Galán cobró fama y visibilidad entre la sociedad novohispana. Todo un estuche de lujo era el caballero quien, al caminar con garbo por el salón virreinal, hacía que el oro, la plata y las piedras preciosas centellearan con las lámparas de aceite y los mechones que alumbraban el palacio. La música se deslizaba entre sombras y luces parpadeantes, y don Juan lucía sus ropajes y joyas en medio de los halagos más sinceros y en medio de las comentadurías más socarronas y burlonas. En fin, desde entonces se le conoció como don Juan el Galán. Pero los años pasaron y a don Juan Gutiérrez, ya viejo, cercano a los 60, le entró una enjundia cuando conoció a la bella sobrina del virrey. Presto y decidido, le declaró su amor a la bella doncella. Esa piel aterciopelada le despertaba pasiones ya olvidadas. Pero doña Sara de García, Sarita, dudaba en aceptar el ofrecimiento de matrimonio del viejo rejuvenecido. Mas tanto insistía, y al siguiente día insistía, y al siguiente día insistía, y al siguiente día insistió el rico caballero que ella, para frenar los ímpetus, le impuso una condición. Incluso dicen que dicha condición fue aconsejada por su tío el virrey, quien deseaba ganar más favores de la corona española. Que en 6 meses terminara de construir el edificio de la aduana, que se encontraba en pésimas condiciones. Y así le dijo Sarita: 6 meses para concluir ese edificio es la prueba que yo os pido para que vuesa merced me despose, no más, pero no menos. Don Juan le dijo: pero hermosa dama, eso es imposible. Vos podéis pedir otra cosa, lo que quisierais. ¿Queréis joyas? 6 meses, semejante edificio, imposible. ¿Queréis viajar por todos los reinos de España? Pedidme otra cosa que no sean imposibles. ¿Cómo concluir la aduana en tan solo 6 meses? Sí, mi señor, ese es el plazo para aceptar vuestro ofrecimiento de matrimonio. 6 meses. El viejo don Juan el Galán salió de la casa de la amada. La enjundia y la vitalidad las había perdido. Ya no caminaba erguido. La edad se le vino encima de nuevo y los deseos se le extinguían. Así subió a su carruaje, con la angustia a cuentas. Y meditaba y recitaba: 6 meses. Oh, maldición, ¿cómo darle prisa al tiempo? El tiempo siempre es un devaneo que se acumula solo, siempre solo. Sin pedir parecer, decidió que sí, que valía la pena, dinero le sobraba. Así es que manos a la obra y a darle prisa a la pasión y a la construcción. Prontamente, don Juan el Galán fue con el más célebre arquitecto de esos años, don Pedro de Arrieta. Con pormenores le explicó el asunto a atender y el plazo. El arquitecto se acicaló el bigotillo y, mirándole a los ojos con voz por demás grave, porque grave era el asunto, y para apagarle ese loco y aventurado fuego juvenil, le señaló que en ese plazo no se podía concluir la obra ni con la ayuda de ángeles ni demonios. Deme 3 años, 6 meses.
Deme 2 años y medio. 6 meses. Bueno, que sean 2 años. Solo tengo 6 meses para acabar la casa de la aduana. Pardiez, eso es cosa más que imposible, reclamó don Pedro, el arquitecto. Ante la negativa del más afamado constructor, faltaba más, se fue con otros arquitectos. Pero todos declinaron ante tal condición. Nadie en su sana entendedera pensaba que en 6 meses se pudiera concluir la aduana, ni por amor, como le pasaba a don Juan. Pues sí, así era la cosa, pero el amor y las ganas de ser amoroso y conseguir una caricia, ya no sabemos si con amor de Sarita o con aceptación de la misma joven, pues se decidió a mover piedras, cantera y tezontle. Y don Juan Gutiérrez decidió, él mismo, dirigir la obra. Y contrató canteros, carpinteros, herreros, albañiles, ayudantes, indios, mestizos, criollos, negros, libertos, españoles pobres, y a todos los puso a trabajar. A trabajar, sí, a darle desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Decenas y decenas de hombres contribuían preparando adobe, tallando cantera, cortando tezontle, poniendo vigas, haciendo puertas, forjando hierro. En la obra no podían faltar las mujeres echando tortillas, sazonando papas, calabazas, frijoles, acompañados con grandes molcajetes de salsa verde y roja, siempre martajada, sazonada, deliciosa, con charales y aguacate como adorno, porque prácticamente trabajaban y comían en el mismo lugar. Era una cosa curiosa de verse, todo aquel obraje que no terminaba desde la salida del sol hasta su ocaso. Y de beber, ahí estaban grandes ollas de agua de Jamaica, de agua de chía, de agua de tamarindo. Claro que no podía faltar el pulque, pero solo o temprano para darle fuerza a los trabajadores. He de decirles que esta bebida se prohibió a los 3 meses de iniciada la obra, porque a un negrito, que ya traía más de 4 jícaras en la panza y un devaneo en la mente, se le cayó una piedra volcánica en el dedo gordo del pie, el cual prácticamente se le hizo moronga. Y por cierto, la ignorancia habló. Miren, Cristóbal Mestizo, también tiene sangre roja. Ah, tan burro, le contestó un criollo, la sangre siempre es roja en todas las razas y en todas sus mezclas. Pero para conmemorar el suceso, la piedra del accidente fue colocada en la misma esquina de la casa de la aduana, que miraba hacia el antiguo palacio de la Santa Inquisición. Y al negrito pulquero se le indemnizó con 2 cuartillos de maíz y otros 2 de frijol cada semana. Así como su dotación de pulque de por vida, faltaba más, don Juan el Galán no iba a escatimar. ¿Pero en qué íbamos? Ah, sí. Muchos indios, mulatos, negros y mestizos dormían y trabajaban allí mismo. Don Juan había dispuesto suficientes petates y cobijas para tenerlos cerca, para lo que se ofreciera. Algunos de estos hasta habían colocado a sus mujeres como tortilleras. Tenían trabajo, casa y cobijo. Eso sí, nada de niños en la obra porque estorban, que se los cuidaran los familiares. Los días, sin darse mucho a notar, corrieron, sumándole al viejo caballero más insomnios por sus noches, sobre todo porque la obra avanzaba lentamente. Para él avanzaba lentamente. Era el 4.º mes, era mayo, y don Juan contrató más gente. También empezaron a trabajar por la noche a la luz de las velas y las antorchas canteros, carpinteros y herreros.
Los muros estaban negros de los mecheros que despejaban la noche para seguir trabajando. Al mes, para que se venciera el plazo, apenas estaban poniendo las vigas del techo de la segunda planta. Y a trabajar más y más duro, y a sudar subiendo y bajando, bajando y subiendo. Nada de perder tiempo en hablar, ni en zurrar que aquí se viene a trabajar. Y muchos ni siquiera podían ir a eso que se están imaginando. Sí había letrinas que habían construido bastante cerca. A escasos 15 días de la fecha señalada para dar buen término, don Juan regañó a los herreros porque la herrería de los balcones y de los pasillos estaba muy mal trabajada. ¿La hacemos de nuevo? Joder, dejadla como está, que el tiempo nos traga. Miren esos picos, están ahí, peligrosos. Y por allá se le escuchaba gritar: los vidrios, los detalles de la puerta, la pintura. Y algunas veces se le veía implorar en soledad: un milagro, mi señor, un milagro. Así es que el plazo se venció. Al fin llegó el 28 de junio del año en curso. El plazo había concluido. Los habitantes de la ciudad despertaron expectantes. El morbo es una distracción ante la vida rutinaria. El prior del consulado, don Juan el Galán, o don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, con sus mejores galas y con una sonrisa nerviosa bajo su mostacho, se subió a su carruaje y ordenó al cochero enfilarse rumbo a la casa de la amada. Claro que el corazón le palpitaba al viejo y a punto estaba de salírsele del pecho. Al llegar, inmediatamente se dirigió a la bella Sara, quien con una sonrisa picarona lo observaba. Temblando, don Juan el Galán, ahora don Juan Gutiérrez, y con voz trémula le dijo: doña Sara, he cumplido. Ahora vos debéis cumplir vuestra palabra. ¿Todo está terminado? Todo, mi hermosa doncella. Acto seguido, y muy ridículamente solemne, sobre un cojín de terciopelo rojo, le entregó las llaves del edificio de la aduana. Halagada, la bella Sara de García Somera y Acuña tomó las llaves y le regaló una sonrisa. Caminaron al carruaje y los curiosos los acompañaban. La enorme casa de la aduana, como pudo constatar doña Sara, estaba concluida. Sí, con su herrería toda mal forjada, pero bien forjada tenía la pasión don Juan el Galán. Así es que ella dijo: vale, nos casamos. Y en agosto del mismo año, la joven moza, con sus 18 años y la frescura de su sonrisa, se casó en la catedral con un muy rejuvenecido don Juan Gutiérrez Rubín de Celis. La Ciudad de México estuvo de fiesta. El convite de la boda fue en la mismísima casa de la aduana. Todos estuvieron invitados y los que no, pues se metieron sobornando a los guardias, que borrachos también estaban. Y en un momento de la boda, don Juan dijo: déjame acompañarte, Sarita. Vamos a ver cómo se ve la ciudad desde nuestros balcones. Y mientras todos festejaban, tomaban, comían, bebían, bailaban, subieron las escaleras. Y estando arriba, don Juan sacó
esa pasión que durante 6 meses le hizo construir el edificio, y empezó a besar apasionadamente a Sarita. Y entre arrumacos y abrazos fueron llegando hasta el balcón donde estaba tan mal hecha la herrería que le rasguñaron el vestido a Sarita y le provocaron un corte en la espalda. Pero esta no es una historia de terror, damas y caballeros. No pasó a mayores, no hubo infección, no hubo tétanos, que creo que ni siquiera lo conocerían como lo conocemos ahora. Se curó, se puso una mantilla para tapar el vestido roto, se disculparon, se rieron y después terminaron con la unión sagrada y la consumación del matrimonio. Desde ese día, don Juan, a sus 60 años, fue muy feliz. ¿Lo fue acaso doña Sara de García, Sarita? No lo sabemos. Pero la espaciosa casa de la aduana sigue ahí, majestuosa, en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo, y ahora como parte de la Secretaría de Educación Pública. Y es la verdad, estimados amigos, el amor no solo mueve sábanas, no solo provoca otro tipo de sueños. El amor mueve toneladas de cantera, tesontle y vigas. Construye edificios en los cuales se dice que todavía se oyen los pujiditos y se oyen las voces de don Juan y Sara, que consumaron su matrimonio ahí, tras 6 meses de esfuerzo y de trabajos. Escriban, opinen, asientan, disientan, anoten, cooperen. PayPal o correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com. En Patreon está el proyecto y en Facebook y en YouTube como Crónicas de Espanto. Que tengan una terrorífica semana y que nos veamos el próximo domingo con más de estas historias, a veces de terror, a veces de misterio.